Hace un tiempo subí un video con información sobre la nueva película británica indie de Winnie Pooh, llamada Winnie Pooh Blood and Honey, la cual llamó mucho la atención de la audiencia, generando un sinfín de opiniones y teorías al respecto. Teorías que poco a poco se van aclarando, pues ya salió otro tráiler de la película y poco a poco se va esclareciendo cada vez la trama de dicha filmación. Por cierto, no subí un video hablando sobre el nuevo tráiler porque creí que quizás no era necesario, pero si quieren que lo haga me lo pueden hacer saber en los comentarios. Como dije hace un momento, se generaron diversas opiniones respecto al tema. Una de ellas en especial llamó mi atención. Varios de ustedes expresaron que los directores y escritores ya no tenían creatividad para crear nuevas historias y personajes de terror en el cine, y que por eso estaban usando aquellos personajes de fantasía para crear historias de horror como si fueran creepypastas. A pesar de que es un concepto ingenioso para poder entrar en la mente de las personas y tratar de asustarlos o al menos traumatizarlos un poco, ya que pues la idea era inesperada, debo decir que en un inicio realmente estuve de acuerdo con ustedes sobre la falta de creatividad. Pero luego de meditarlo un poco recordé un dato muy importante de información que había recabado hace mucho tiempo, de hecho mucho antes de la creación de este canal. ¿Qué pensarías si te digo que los cuentos que muestra Disney y otras historias populares no eran como las conoces hoy en día? Algunas de ellas eran explícitamente sangrientas y otras tenían finales muy crueles, y a pesar de que este no era el propósito de los cuentos, al final realmente lograban asustar a los niños, incluso a los adultos. En otras palabras, eran historias de horror sin la intención de serlo. El mundo y las ideas sociales han cambiado mucho a través de la historia, en ocasiones por necesidad de adaptación y en otras por haberse dado cuenta de que ciertos conceptos estaban erróneos o al menos necesitaban una mejora. Ejemplo de esto es el haberse dado cuenta que el concepto que se tenía sobre la psicología infantil estaba erróneo hace muchos años, pues esta no era distinguida de la psicología adulta. Esto se veía reflejado en varios aspectos de la vida diaria, como por ejemplo los cuentos que se narraban para los niños. Permíteme contarte más sobre esto. Durante la antigüedad, las historias narradas al público eran para el público en general, no distinguían si eras un niño o un adulto. La idea era transmitir un mensaje muy claro para darte una advertencia de vida lo antes posible, por lo que dichas historias contadas tenían finales muy crudos y sangrientos. Dichos finales eran tan crueles que hoy en día se podrían considerar incluso traumantes, sobre todo para aquellos que se encontraban aún en la etapa de desarrollo de la madurez mental. De hecho, hasta llegaron a considerarse casi historias de terror por muchos en la audiencia, incluso por aquellos considerados como oyentes muy valientes y fríos de la época. No hay que malinterpretarlo, pues dichas historias eran narradas con la intención de dar una lección de vida, pero era tanta la rudeza con la que se impartían estas lecciones de vida que terminaban siendo muy crueles. Dichas historias estaban hechas a partir de leyendas urbanas que circulaban alrededor de las aldeas, como por ejemplo la de los hombres lobo o incluso vampiros, ya que debido a que eran muy comunes dieron vida a algunos cuentos muy populares que siguen siendo contados hasta nuestros días, como por ejemplo Caperucita Roja. Tal cuento en su versión original habla de un lobo con características antropomorfas. Hoy en día dicha adaptación ha sido cambiada debido a las exigencias sociales, dando como resultado a la Caperucita Roja que hoy en día conocemos. No fue hasta que los hermanos Grimm, intelectuales alemanes que vivieron entre 1785 y 1863, a los cuales se les reconoce varias aportaciones importantes en dicho país, quienes iniciaron una recopilación de muchos de estos cuentos, los cuales serían publicados en 2 tomos. La gente de Europa conoce muy bien estos cuentos, sobre todo aquellos originarios del país teutón, o sea, Alemania. En un inicio, los cuentos de los hermanos Grimm fueron censurados y reeditados varias veces hasta dejar de ser historias tan crudas. Esto se hizo con la intención de que fueran adaptados para el público infantil, ya que en esa época ya comenzaba a distinguirse la diferencia de madurez en la mentalidad de los niños y los adultos. Además, se intentaba mantener contento al público burgués, los cuales eran quienes iban dirigidos dichos relatos inicialmente. Algunos cambios fueron realizados con la intención de acoplarse mejor a la época, ya que con el paso de la historia la gente de cierta manera demanda ver cosas distintas. Esto dependerá de lo que se apegue a la personalidad de la gente como sociedad en un momento determinado, como por ejemplo en el cuento de Hansel y Gretel,
la madre fue sustituida por madrastra. Esto se debió a que en aquella época se creía que la imagen de una madre malvada mostrada en el cuento no coincidía con la imagen de la madre de la época. Por lo tanto, no fue aceptado. Los hermanos Grimm fueron suavizando el contenido de sus historias solo hasta que fueron convencidos de que sus libros debían ser destinados al público infantil. De esta manera, las leyendas de tradición oral fueron desplazadas por estas versiones, aunque no del todo, ya que aún había muchas personas transmitiéndolas de generación en generación de esa manera, o sea, de forma oral. De hecho, aún hay personas en algunos pueblos de Europa contando las versiones originales. A mediados del siglo XIX, cuando estos cuentos llegaron a Norteamérica, dichas historias fueron muy criticadas y rechazadas por los padres, iglesia, maestros y demás sector intelectual, ya que los señalaron de excesivamente violentos, ya que los castigos que se les daban a los villanos eran muy duros, por lo tanto se negaban a publicar y difundir este tipo de obras, ya que pensaban que daban mal ejemplo y en ocasiones podrían terminar causando traumas al sector infantil. Sin embargo, a pesar de todas las modificaciones que se les hizo a estas historias, aún quedaron algunas que, aunque son mucho menos populares, seguían siendo bastante traumantes. De hecho, permíteme decirte que la gran mayoría de estas historias siguen siendo bastante aterradoras y crueles, por no mencionar que algunos finales también son bastante insípidos. Incluso en estas historias podemos encontrar de todo, ya que en algunos casos el desenlace de algunos relatos que he tenido la oportunidad de leer pareciera que no tener pues ningún sentido o ser cortantes, dejando un vacío o un sentimiento de confusión. Algo así como, ¿qué? ¿Ya se terminó? ¿Es todo? ¿Ahí se acaba? Prácticamente todos los alemanes con los que he tenido la oportunidad de platicar de este tema comentan que dichos cuentos aún son aterradores y no se los contarían a sus propios hijos, mucho menos antes de dormir. Debido a las cuestiones ya mencionadas, algunas empresas dedicadas a la comunicación y entretenimiento como Disney se encargaron de hacer muchas modificaciones a las historias. El resultado es el que ya conocemos. Disney se encargó de modificar y edulcorar estas historias para que fueran menos sangrientas, tristes y crueles. Te daré un ejemplo de dicha evolución en las historias. ¿Recuerdas que hace un momento te mencioné a Caperucita Roja y a un hombre lobo? Bueno, en las leyendas de tradición oral, o sea, en su primera versión, Caperucita es engañada por el lobo y es llevada al bosque, donde es inevitablemente devorada. El propósito de esta historia era hacerles saber a los niños de que no debían confiar en extraños, sobre todo en el bosque, ya que serían raptados, privados de la vida o abusarían de ellos sexualmente. El mensaje era claro y por lo tanto carente de sensibilidad. Más adelante la historia sería editada y ahora el hombre lobo se convertiría en simplemente el lobo que todos conocemos, y Caperucita pues realmente llegaría a la casa de su abuela, aunque un poco tarde, y por consecuencia su abuela sería devorada. Y aquí es donde algunas versiones divergen, ya que se comenta que a pesar de que la abuela haya sido devorada, Caperucita logra salvarse, a pesar de que cargará con la muerte de su abuela hasta el fin de sus días. Pero en la mayoría de las versiones de Caperucita Roja, pues también ella es pues devorada, aunque divergen si fue en el bosque para después comerse a la abuela o esperar a que Caperucita Roja llegue a la casa y comerla después de haberse disfrazado de la abuela, entre otras versiones. Pero la más conocida es la versión de hoy en día, donde Caperucita, a pesar de ser engañada, es salvada junto con su abuela gracias a un cazador que milagrosamente estaba cerca del lugar y mata al lobo. Y aquí es cuando se abre un debate entre algunas personas, ya que algunos están completamente de acuerdo con que las historias deberían de volver a ser de esta manera, mientras que otros aseguran que los cuentos deberían de tener siempre un final feliz. Los que quieren que vuelvan a ser de esta manera sostienen que un niño debe madurar en cuanto antes y no debe estar privado de aquello que es real, que debe estar sin ilusiones ni falsas realidades, por lo tanto debe estar preparado para la vida tal y como es. Para mí en lo personal no estoy completamente de acuerdo con esto,
ya que si bien es cierto que los niños deben ir madurando, esto no se debe de hacer de golpe. Esto es un proceso que debe de irse dando con la edad, de manera gradual y paulatina. Pues ellos viven una etapa de fantasía y debido a esto su mente no es igual a la de los adultos. Además, cada niño es diferente y reacciona de manera distinta. Hay que saber cómo contar una historia a alguien cuya madurez mental aún no es suficiente. Pienso que los niños deben de ir madurando, pero poco a poco, con alguien a un lado que les vaya instruyendo sobre las cosas de la vida, explicándoles de manera adecuada las consecuencias que sufrirían en ciertos casos, pero como lo he dicho, solo de la manera adecuada, la cual irá tomada de la mano conforme a la madurez del individuo. Pero cuéntame, ¿qué piensas de esta evolución de los cuentos? ¿Crees que las historias de antes pudieron haber sido en realidad del género de horror? ¿Crees que podrían aterrar más que las historias de las películas de ahora? Te leo en la caja de comentarios. Yo me despido, pero no sin antes agradecerte por haber llegado hasta este punto del video. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.